El manejo sustentable del suelo es fundamental para la titulación de Ingeniería en Gestión Ambiental, porque es la base para el desarrollo de los cultivos. Tenemos que entender y conocer la importancia de este componente tan importante, el componente edáfico, para nosotros poder entender y por lo tanto manejar lo que sería el recurso ambiental. Para el componente suelo tenemos la interacción de varios factores, como son la atmósfera, la biosfera, la litosfera, la hidrosfera. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos el suelo, debemos analizarlo de manera integral, no de manera aislada, tanto sus propiedades físicas, químicas, biológicas, en general el componente. ¿Por qué este es importante? Si un gestor ambiental quiere realizar un impacto ambiental, tienen que empezar por el componente edáfico, porque este nos va a dar indicios de cómo ha sido afectado el suelo y de qué debemos hacer para mejorar y dar las soluciones de este. Sería interesante que nos planteemos varias preguntas para comprender un poco mejor por qué es importante el suelo. Primero, ¿qué es el suelo? ¿Qué encontramos en él? ¿Y habrá vida en el suelo? Hay varios conceptos dependiendo del autor, pero también es importante que nosotros mismos demos nuestro concepto como gestor ambiental. Para un arquitecto, el suelo lo verá desde el punto de vista de construcción de casas, para un ingeniero civil desde el punto de vista de construcción de puentes, de edificios. Para un gestor ambiental, en cambio, lo vemos desde el punto de vista del manejo de la vida, qué tenemos en él y qué vamos a hacer. Nosotros entre algunos de los conceptos podemos mencionar que es una capa de material de soporte de vida delgada y a menudo frágil. De acuerdo a otros autores, constituye una cubierta delgada en la superficie terrestre, de unos pocos centímetros a varios metros. Pero uno de los conceptos que considero que más se ajusta y más interesante es que el suelo es un medio ecológico para cierto tipo de seres vivos. El suelo sirve de anclaje para las plantas. Si la profundidad del suelo varía, tenemos un suelo poco profundo, tenemos vientos fuertes y una pendiente fuerte, el suelo es fundamental para el anclaje de las plantas. También una de las cosas que va a aportar para el desarrollo de estas son los nutrientes que encontramos en el suelo. Son 16 nutrientes básicos para el desarrollo del suelo, de los cuales encontramos 13 en el suelo. Y estos van a formar parte importante en las diferentes fases fenológicas de las plantas. El suelo debemos considerarlo como un sistema de 3 fases. Tenemos la fase sólida, que sería el suelo, y la materia orgánica. La materia orgánica como un porcentaje mucho más pequeño, que sería del 5%. La fase gaseosa que vamos a tener, que es el aire que está presente en el suelo, es decir, la porosidad que encontramos en él. Esto equivale a un porcentaje aproximado del 25%. Y la fracción líquida que corresponde al agua, sea por las precipitaciones, el agua de riego, etcétera, que también corresponde a un 25%. Cabe mencionar que no vamos a encontrar en todos los suelos siempre estos porcentajes. Esto va a depender de las propiedades que en él se encuentran, como por ejemplo la textura, la estructura, la compactación del mismo, la porosidad. Irán variando estos porcentajes, pero como un referente de un suelo adecuado para el desarrollo de las plantas, podemos mencionar estos porcentajes. Esto también va a depender un poco de los usos del suelo que se le esté dando. Si nosotros lo tenemos para agricultura, si el uso del suelo es bosque, no es lo mismo un suelo de bosque natural que un suelo de un pastizal, un suelo utilizado para cultivos que una zona urbanizada. Si comparamos el suelo de bosque, va a ser mucho más profundo, probablemente con mayor cantidad de nutrientes, materia orgánica, que un suelo con cultivos, y sobre todo en lo que es la profundidad efectiva de este suelo. También se puede utilizar para la minería. Pueden haber otros muchos usos para el suelo, y las características que nosotros estudiemos en él va a depender de esto. Para un impacto ambiental que lo mencionábamos inicialmente, por ejemplo, por el uso de la minería, por el uso excesivo de agroquímicos, de fertilizantes, de fungicidas, es importante que nosotros conozcamos eso.
La formación del suelo interviene en 5 factores básicamente, que son la roca originaria, que es el tiempo, la topografía, los organismos vivos y clima. Todos ellos interactúan para nosotros obtener el suelo, pero unos van a participar en mayor grado que otros dependiendo de las características climáticas de la zona, de un poco de lo que se observa. En este caso, como se observa, vamos a empezar con lo que es el tiempo. El tiempo es un factor importante para la formación del suelo porque este nos va a dar indicio, entre más horizontes o más capas encontramos del suelo, significa que es un suelo con mayor tiempo, es un suelo viejo. Si tenemos un suelo, en cambio, con muy pocas capas, como podemos observar en la foto 1, esta foto fue tomada en Loja, frente a las otras fotos, bueno, la segunda también fue tomada en Loja, vemos una diferencia considerable. Estamos observando que la heterogeneidad de los suelos en nuestra provincia y en nuestro país es bastante alta y el tiempo va a cumplir un factor importante porque al descomponerse lo que inicialmente fue roca a lo que tenemos suelo, va a variar si han pasado 10 años, si han pasado 100 años, si han pasado 1000 años. Va a haber una formación mucho mayor al pasar más tiempo. También tenemos la influencia del clima, principalmente con lo que es temperatura, precipitación, humedad. Si nosotros comparamos en las 3 regiones de nuestro país, bueno, en realidad en las 4, costa, sierra, oriente y Galápagos, como podemos ver algunos ejemplos en la diapositiva, nos daremos cuenta que el clima va a afectar considerablemente. En la zona del oriente, si empezamos con lo que es Zamora Chinchipe, tenemos una precipitación de 2000 milímetros y una temperatura aproximada de 24 grados centígrados, muy diferente a lo que tendríamos en la sierra. Vamos a poner el ejemplo de Loja. Tenemos una precipitación aproximada de 800 milímetros y una temperatura promedio de 16 grados centígrados aproximadamente. El clima en estos dos lugares va a afectar de manera distinta al suelo, porque la precipitación es mucho mayor, es más del doble en Zamora Chinchipe y la temperatura también mayor. Por lo tanto, la descomposición va a ser mucho mayor. Igual si tomamos el caso de Galápagos y de Guayaquil, que tenemos otra temperatura y también otra precipitación. En el caso de los organismos, en este caso todo lo que son las plantas también van a ayudar paulatinamente a lo que es la descomposición del suelo. Al hablar de organismos no solamente estamos hablando de las plantas, sino también de los organismos en general, macro, microorganismos que encontramos en el suelo. Todo lo que vamos a encontrar en él pueden ser, a veces en una piedra encontramos líquenes, algas, cerca de los ríos, y esto con el tiempo, otro de los factores importantes para la formación del suelo, va a ir ayudando a la descomposición de este. El material materno también es otro factor importante. Las características que encontremos en este, si son rocas ígneas, rocas dentro de las ígneas, si son rocas intrusivas, rocas extrusivas, si son rocas sedimentarias, si son rocas metamórficas, va a afectar directamente la composición del suelo. Los minerales que nosotros encontremos en este, con el tiempo se van a ver reflejados en el suelo. También tenemos otro factor muy importante que es la topografía. Dentro de estos principalmente tenemos la pendiente. Si hablamos en nuestro país, las pendientes varían muchísimo. Si hablamos, por ejemplo, del oriente, encontramos fuertes pendientes. Si hablamos de la costa, las pendientes son muchísimo menores. ¿Y esto cómo va a afectar? Un suelo con una pendiente mayor al 30%, al 40%, se va a erosionar mucho más que un suelo con una pendiente menor al 5%. Si nosotros vamos a la parte más alta y a la parte más baja, vamos a encontrar que sus propiedades son un poco diferentes debido a que todo el suelo de la superficie de los lugares con mayor pendiente están ahora en la parte plana.
y esto va a cambiar un poco las características tanto químicas como un poco las características físicas. También en lo que es la precipitación, la absorción de la precipitación, los lugares con mayor pendiente, si no tienen un contenido adecuado de materia orgánica, va a haber una escorrentía, lixiviación, diferentes factores que van a ayudar a degradar ese suelo. Vamos a perder nutrientes, vamos a perder suelo, que en un suelo con pendientes bastante bajas es mucho menor la erosión y por lo tanto la formación de este suelo se ve afectado de forma importante por la topografía. Por ver aquí un par de fotos en lo que es la provincia de Loja, vemos que no es totalmente diferente un suelo. En la primera foto vemos con una pendiente mayor al 30% y en el otro caso una pendiente menor al 5%. En estos casos la erosión y la absorción de la precipitación va a ser muy diferente, adicional a las características inherentes de cada suelo. Gracias.